¿Sabías que tu estómago empieza a envejecer silenciosamente desde los 50 años? Y que para cuando llegas a los 70, casi la mitad de la gente ya tiene cambios importantes en su mucosa gástrica? Hoy, en Medicina Día a Día, hablamos de algo que muy pocos mencionan: cómo envejece el estómago, qué le pasa por dentro y por qué eso importa para tu salud. Empecemos con números. Los estudios de autopsia, es decir, análisis directos del tejido gástrico, muestran que la gastritis atrófica, que es básicamente el desgaste de la mucosa del estómago, afecta solo al 7% de las personas entre 20 y 50 años. Pero ese número sube al 21% entre los 51 y 70 años, y llega casi al 48% en mayores de 70. La mitad. Y muchas de esas personas no tienen síntomas evidentes. Esto no es una enfermedad que llega de golpe. Es un proceso lento, progresivo, que comienza décadas antes de que aparezca cualquier molestia. Entonces, ¿qué está pasando físicamente? Vamos por partes. Primero, la mucosa gástrica, que es ese revestimiento interno del estómago, empieza a perder sus glándulas. Esas glándulas son fundamentales, porque ahí se producen el ácido clorhídrico, el moco protector y el factor intrínseco, que es la proteína que necesitas para absorber la vitamina B12. Cuando esas glándulas se pierden, el tejido puede ser reemplazado por tejido fibroso o, en casos más avanzados, por células que se parecen al intestino. A eso se le llama metaplasia intestinal, y es uno de los hallazgos más comunes en la gastritis atrófica. Segundo, las células que producen ácido, las células parietales, disminuyen. Y aquí viene algo contraintuitivo. Menos ácido no significa menos problemas. Al contrario. El ácido gástrico tiene una función protectora. Elimina bacterias que tragamos con los alimentos. Sin suficiente ácido, hay mayor riesgo de sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. Tercero, la pared del estómago se adelgaza, lo que afecta su capacidad de moverse bien. Hay unas células especiales, las células intersticiales de Cajal, que actúan como el marcapasos del estómago, coordinando los movimientos. Con la edad, estas células también disminuyen, y el resultado es que el estómago vacía más lento. A eso se le llama gastroparesia, y es bastante común en adultos mayores. Ahora bien, ¿por qué envejece el estómago así? Hay mecanismos moleculares detrás de todo esto. Con la edad, las células gástricas entran en un estado de senescencia. Es decir, dejan de dividirse y renovarse como antes. Aumenta la apoptosis, que es la muerte celular programada. Se activan caspasas, que son las tijeras moleculares que desencadenan ese proceso. La telomerasa, que es la enzima que protege los extremos de los cromosomas y permite la renovación celular, también disminuye su actividad. Y para rematar, el flujo sanguíneo hacia la mucosa gástrica se reduce, hay menos producción de VEGF, que es el factor de crecimiento que mantiene los vasos sanguíneos. Y la capacidad del estómago para repararse a sí mismo después de una lesión queda comprometida. Por eso los adultos mayores son mucho más vulnerables a úlceras causadas por aspirina o antiinflamatorios. ¿Y qué significa todo esto en la vida real? Primero, mayor vulnerabilidad a lesiones. Un adulto mayor que toma antiinflamatorios regularmente tiene un riesgo mucho más alto de desarrollar úlceras o sangrado gástrico que una persona joven. Segundo, deficiencia de vitamina B12. Sin factor intrínseco suficiente, la absorción de B12 cae, lo que puede causar anemia perniciosa y daño neurológico que muchas veces se confunde con demencia o neuropatía periférica. Tercero, y esto es importante saberlo, la gastritis atrófica crónica, especialmente la de origen autoinmune, aumenta el riesgo de cáncer gástrico. No de manera dramática, pero el riesgo existe y justifica seguimiento médico. Hay biomarcadores séricos, análisis de sangre, que pueden detectar estos cambios antes de que sean irreversibles, los pepsinógenos 1 y 2, y los anticuerpos contra las células parietales. Son herramientas que no siempre se piden de rutina, pero que cobran mucho sentido en adultos mayores de 50 con síntomas digestivos crónicos. El estómago no es solo un saco que digiere comida. Es un órgano complejo, con sus propios mecanismos de defensa y renovación,
que con el tiempo también acusa el paso de los años. Entender cómo envejece nos ayuda a cuidarlo mejor, siendo más cuidadosos con los medicamentos que le damos, vigilando niveles de B12 y no ignorando síntomas digestivos que en los adultos mayores muchas veces se normalizan sin razón. Si este contenido te fue útil, compártelo con alguien que lo necesite. Soy el profe, y esto es Medicina Día a Día.